Aún no puedo olvidar esa horrible tragedia que me pasó viendo ese maldito episodio. Lamentablemente ahora estoy escondido en mi armario, ya que esa cosa, ese mismísimo Lucifer me está buscando, queriéndome matar. Déjate cuento mi aterradora historia, antes de que me vaya, y así yo podré explicarte bien lo que me pasó viendo ese VHS. Un día muy importante, en que mis padres habían tenido que ir a una junta de trabajo, que tenían que ir medianoche. Ellos me encargaron que me haría cargo de la casa. Entonces me quedaría toda la noche viendo televisión, o jugando videojuegos. Incluso me quedaría hablando con mis amigos de la universidad, viendo redes sociales. Yo al momento de pensar todo lo que iba a hacer esta noche, mis padres dijeron que no saliera a la calle, ya que hoy tendría que dormirme temprano, porque mañana tenía que ir a con mis abuelos, y ellos llegarían en la tarde. Entonces yo lo acepté, y entonces esa misma noche, mis padres salieron a su junta. Yo tan solo me fui a mi habitación, y luego solo quise jugar videojuegos un rato. Pero luego empecé a pensar que sí podría salir a la calle, un rato. Por lo menos a comprar algo importante. Estaba pensando en que sí podía comprar algo que me pudiese hacer falta. Entonces decidí salir a comprar un almuerzo para la mañana. Fui a la tienda, y luego terminé de comprar mi almuerzo para en la mañana. Pero luego fue cuando de repente, al momento de ir caminando en dirección a mi casa, lo único que pude notar, es que sentía la expresión de que alguien me veía, o incluso pensaba que alguien me vigilaba en la oscuridad. Y fue cuando tenía la razón. De repente, pude distinguir una sombra algo aterradora, que al parecer la silueta de un hombre. Pero en cuanto el hombre se dejó mostrar, pude ver que este venía disfrazado de un cerdo. Tenía un disfraz de un cerdo, con un abrigo de color rosa, y con un cabello lleno de tierra y polvo, e insectos. También en sus brazos, le pude ver que estaba lleno de vendas y yesos. En cuanto el hombre se me empezó a acercar, lo único que escuché es su voz aterradora, y ocasionar que mi cuerpo se quedará pálido, y que se me elevará toda la sangre. El hombre empezó a mirarme. Hasta que él empezó a hablarme. Ten mucho cuidado, él quiere matarte, quiere tu sangre, tu vida, tu carne viva. Él está pensando en que si podías negociar conmigo, ya que en este momento, estoy vendiendo este VHS, totalmente a ningún precio. Este VHS me lo encontré tirado en un bote de basura. Quiero que me aceptes esto, ya que si no me lo aceptas, él irá a matarte. Él irá a enseñarte a sufrir a las consecuencias. Por favor, acéptamelo, no querrás sufrir a las consecuencias. Luego de escuchar todo eso, yo tan solo respiré profundamente, y luego salir corriendo con todas mis fuerzas. Pero en cuanto me di la vuelta, vi que esa cosa me perseguía con un hacha ensangrentada. No entendía qué hacer, pero quise salir corriendo a mi casa. Una vez que llegué, abrí la puerta y luego la cerré con bastante seguro. Incluso la arranqué para estar seguro de que esa cosa no pudiese pasar. Luego cuando me asomé por la ventana, vi que ese loco aún tenía el hacha en sus manos. Pero luego me volvió a decir lo mismo. Cómprame el VHS, o sufrirás las consecuencias. Yo tan solo me encerré en el baño, para luego apagar las luces. Encendí una vela, para poder ver la puerta en la que miraba. Luego esa cosa empezó a dar de golpes a la puerta, también daba hachazos a la puerta, que intentaba romperla. Mientras volvía a decir lo mismo. Cómprame el VHS o sufrirás las consecuencias. Yo ya no quiero seguir escuchando esto. Mi corazón empezó a latir seguidamente del miedo. Pero lo único que hice, es rezar el Ave María, el Padre Nuestro, y otras oraciones. Una vez dejé de escuchar esos ruidos, que tan solo había puro silencio.
Con mucho miedo, abrí la puerta del baño. Mientras encendía las luces, yo me fui a abrir la puerta de la entrada. Pero antes de eso, me asomé por la ventana, y vi que esa cosa se había ido. Tan solo habían machetazos en mi puerta. Pero cuando la abrí, abajo mío, estaba ese VHS tirado en la entrada. Cuando me agaché para recogerlo, pude ver que en su interior había una portada, de un cerdo muerto. Pensé que era una foto tomada, y que al parecer era un cerdo que habían matado. Pero estaba demasiado equivocado, realmente cuando le di la vuelta. Había unas palabras escritas con marcador fuerte permanente de color rojo. Estaba escrito: Peppa la cerdita, episodio especial. La maldición de Peppa. Era raro ver esto, ya que jamás había recordado haber visto un VHS de esta forma. Cuando fui a encender las luces de mi sala, lo único que pensé es ver el episodio en mi habitación, ya que sería buena idea hacer eso. Lo único que me parecía mal es que ese hombre me pedía comprar este VHS todo maltratado y sucio. Pero yo tan solo pensé en ver este VHS, y luego después estaba pensando en ver cómodamente Peppa Pig. Una vez que me fui a mi habitación, cerré mi puerta, y luego inserté el VHS al reproductor. Pero luego pasó algo bastante inexplicable que yo jamás había recordado haber visto en esta serie. Cuando apenas iban a dar la primera escena, la televisión dio un corte, y en ello había una pantalla en negro, que no se podía ver nada en lo absoluto. Luego se empezaron a escuchar susurros y lamentos de fondo, no sabía qué era esto. Pero luego la televisión volvió a dar el brillo. Después pasaron la intro de Peppa, pero andaba algo bastante incorrecto. La calidad estaba algo mala, e incluso veía que la intro estaba algo sucia y de mala presentación. La música que se oía de fondo, se escuchaba al revés. Y con un tono muy aterrador. Luego Peppa empezó a presentar a su familia, todo normal por aquí. Pero luego pasó de nuevo con esto. La televisión volvió a ponerse en negro, y no se veía nada en lo absoluto. La música de fondo aún se escuchaba, pero Peppa dejó de hablar y presentar. Luego se escuchó un grito de fondo. La televisión volvió a la normalidad, pero la intro de Peppa volvió a ponerse desde el principio. Peppa esta vez ahora no estaba presentando a su familia. Solo empezó a decir algo, que ocasionará que me diera un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, y hacer que me asustara mucho. Niños, todos ustedes los que me están viendo perfectamente, les vengo a decir que nos divertiremos más de lo anterior. Todos ustedes que les gusta ver mi serie, ahora vamos a ser más felices. Mientras que yo mataré a sus padres, los llevaré al infierno. Todos ustedes serán mis esclavos, ni se les ocurra intentar escapar de mí. Nadie se salva de mis ataques. Todos ustedes los mataré, y a sus padres los mataré y les comeré los órganos, el cerebro, y sus restos. No crean que esto no se va a quedar así. Yo soy su peor pesadilla, soy a lo que le han temido, los mataré a todos, oyeron perfectamente. A todos los mataré. Lo único que me había pasado, es que mi cabello empezó a ponerse de punta. E incluso mi piel se quedó pálida y congelada, al escuchar todo lo que dijo Peppa. Lo único que vi, es que cuando Peppa dejó de hablar, Peppa mostró un cartel que decía: prepárate para ver tu mayor miedo. Luego el episodio empezó, apenas iban a decir el nombre del episodio. Lo más terrorífico, es que el narrador ya no estaba diciendo el nombre de este capítulo. En su lugar, lo había dicho una voz algo aterradora, que me dejaría bastante asustado del terror.
Yo pensaba que la voz lo había dicho un demonio. Este es el episodio especial de Pepa la Cerdita. Hoy presentamos La Maldición de Pepa. No hay marcha atrás. Tienes que ver el episodio completo, sin quitar tu mirada de esta pesadilla. Recuerda que Pepa te puede ver en donde tú estás. Ella ve tus movimientos. Disfruta el episodio. El episodio empezó mostrando la casa de Pepa, como en los anteriores episodios lo hacían. Luego alguien de la familia de Pepa abrió la puerta. Y vi que era el hermano menor de Pepa, era George. La escena empezó a desenfocarse, y se cambió directamente al patio en donde estaba la casa de Pepa. George empezó a tener en sus brazos su peluche preferido, ahí suponía que era su dinosaurio de juguete. El señor dinosaurio. Luego George empezó a lanzar al señor dinosaurio a los aires, mientras se reía y sacaba sonrisas. George siguió lanzando al señor dinosaurio, y después de lanzarlo repetidas veces, él se cansó, y luego dijo algo que me dejara llorando de la felicidad que sentía por él. Oh señor dinosaurio. No sabe cuánto lo amo, quiero que nada nos separe, sé que fuimos los mejores amigos desde que nos conocimos. Pero realmente lo quiero mucho, es usted mi mejor amigo, lo amo mucho. Ojalá usted fuera tan real, para por lo menos hablar con usted enfrente mío. Luego se cambió a una música de fondo algo triste, en la que George abrazó fuertemente al su dinosaurio de juguete. Una lágrima salió de mi ojo, mientras veía con mucha felicidad, como George dijo esas dulces palabras tan bellas. Es bueno que George piense así de su mejor amigo, un dinosaurio que al parecer lo quiere mucho. Además de que cuida mucho de su juguete, y era muy fanático de los dinosaurios. Pero luego pasó algo muy fuerte. La escena cambió, en donde Pepa se dirigía cambiando en dirección a George. Y en lo que veía con ira y furia a su hermano. Pepa lo único que hizo, fue arrebatarle a George su dinosaurio de sus brazos. Y tan solo Pepa empuja a George al suelo. Pepa le dice gritando, mientras se burlaba a carcajadas y muecas. Creo que no entiendes la razón, maldito fanático de los dinosaurios. Entiende que esto es un estúpido juguete, que no cobrará vida. ¿En serio que eres tan idiota? Párate de ser fanático de los dinosaurios, eres tan estúpido. George al escuchar claramente todo el diálogo de Pepa, él se levanta, e intentó por lo menos quitarle a su juguete de las manos. Pero Pepa lo volvió a empujar, solo que esta vez, fue más agresiva Pepa al volverlo a empujar. George empezó a llorar, y en lo que decía, devuélveme a mi señor dinosaurio. Pepa golpeó a George en el estómago, que ocasionó que él estuviera vomitando, y escupiendo saliva. Pepa le dice nuevamente, pero más enojada. ¿Qué eres tú estúpido dinosaurio? Ven por él, maldito llorón. George se levanta, y muy molesto intentó correr con todas sus fuerzas para alcanzar a Pepa. Pepa corría más rápido que George, pero George no se dejó rendirse, e intentó correr más adelante, y seguir alcanzando a Pepa. Luego George se balanceó hacia Pepa, para evitar que ella siguiera corriendo de él. Pepa volvió a levantarse, pero George le agarró el brazo, para que no se escapara. Pero Pepa lo volvió a golpear en el estómago. Pepa se dirigió a un charco de lodo, y esperaba a ver que George viera lo que ella estaba a punto de hacer. George veía como Pepa agarraba a su dinosaurio, mientras Pepa le decía algo que me diera bastante molestia, e incluso me diera la mayor tristeza por George. Si de verdad quieres tu estúpido juguete de mierda, ven a recogerlo a este charco de lodo, esto te pasa por haber dicho todas tus estupideces. Lo único que sabes decir es dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Ya basta con tu estúpido dinosaurio, ya me tienes harta con tus malditas frases, que lo repites una y otra vez. Pepa con mucho odio, lanzó al señor dinosaurio, al charco de lodo. Y lo empezó a pisotear, hasta dejarlo casi roto, y destrozado. George lloraba y lloraba.
mientras veía como su juguete preferido fue destruido por su hermana. Peppa agarró una rama, por un arbusto, y empezó a sacarle todo el algodón a el juguete de George. E incluso lo dejaba completamente raspado y lleno de arañazos. George, llorando muy fuerte, dijo que era la peor hermana que ha tenido en su vida, que aparte de tener un fuerte vocabulario, era malvada con él. Peppa tan solo se metió a su casa, y luego la escena volvió a dar un desenfoque más lento. Y luego mostraba a Mamá Cerdita. Ella fue a buscar a George al patio, en cuanto ella vio a George en el charco de lodo. Vio que estaba llorando y con su dinosaurio todo rasguñado y maltratado, aparte de tener suciedad. Mamá Cerdita le pregunta a su hijo, que por qué estaba llorando. George me dice llorando. Peppa me golpeó, y me rompió al señor dinosaurio. No sé qué le ha pasado, mami. Ella se molestó conmigo, yo no lo hice nada. Yo estaba tranquilo jugando. Pero ella llegó algo molesta, hasta que me empezó a golpear y a quitarme al señor dinosaurio. Al escuchar eso, Mamá Cerdita se molestó demasiado. Y entonces George dejó de llorar, al decirle su mamá, diciendo que hablaría con Peppa y que todo saldría bien. Luego se mostró a Peppa sentada en el sillón, ella estaba viendo la televisión. Mamá Cerdita le apaga la televisión a su hija furiosamente. Peppa, gritándole a su madre, le dice: ¿Y ti qué mierda te pasa? ¿Estás demente o qué estupidez contigo? Mamá Cerdita le da una cachetada a su hija, mientras que Mamá Cerdita le dice molesta: ¿por qué golpeaste a tu hermano? ¿Acaso te ocurre algo? Peppa le dice algo que hiciera que su madre quedará con las dudas. Lo hice, porque ya me tenía harta con sus estúpidas frases y expresiones que siempre tenía. Siempre que él decía dinosaurio para todas las cosas, siempre que él estuviera invitando a su amigo Richard. O la vez que tú y papá, nos habían comprado un caballo de juguete. Y que él le ponía caballito, pero yo le había puesto de nombre, Pies Ligeros. ¿Sabes la razón por la que este niño me tiene harta? Mamá Cerdita se quedó algo pensativa, y luego Peppa se fue a su habitación. Luego se mostró una imagen oscura, que decía con letras rojas: 9 de la noche. Luego se veía la luna, y las nubes como cubrían todo el cielo, sin ver casi el color azul. Cuando la escena mostró a Mamá Cerdita, ella fue a decirle todo lo que había pasado con Peppa. Que había golpeado a George. Papá Cerdito tan solo se quedó algo sorprendido. Pero luego, Papá Cerdito se fue algo furioso al cuarto de Peppa. Y entonces él subiendo las escaleras. Mamá Cerdita quedó con una expresión de nervios. Cuando Papá Cerdito entró, vio que Peppa estaba diciéndole: ¿qué es lo que quieres? Papá Cerdito molesto, le dice a su hija: ahora verás, maldita niña. Verás que no soy como tu madre, esto es por lo que le hiciste a tu hermano. Papá Cerdito agarra a Peppa, y empieza de golpearla y golpearla. Peppa empezó a gritar mucho, por todo el dolor que estaba teniendo. Papá Cerdito le gritaba que se callara, porque le iría peor. Papá Cerdito con un cinturón, siguió golpeándola. Peppa llorando quiso salir de los golpes de su padre. Pero luego Papá Cerdito le dijo, mientras su hija lloraba aún por el dolor: estarás castigada por 3 meses, por todo lo que hiciste. No creerás que esto seguirá así, maldita niña violenta. Papá Cerdito salió de la habitación de Peppa. Se le podía ver, que Peppa tenía moretones en todo su cuerpo, y tenía los brazos de marcas rojas. Yo al reaccionar esta escena, me quedé algo perturbado. Ya que en ningún momento Papá Cerdito actuaba de esa manera en los episodios de Peppa. Pero luego mi mayor pesadilla apenas empezaba, ya que Peppa de repente sonrió para el frente mío, y empezó a decir algo que me dejaría con la sangre helada. Mataré a todos estos malditos, los voy a hacer sufrir. Luego de eso, la escena mostró a Peppa y George en su habitación en las camas. George ya estaba dormido, pero Peppa no dejó de abrir los ojos.
Ella estaba esperando a que sus padres y su hermano se durmieran. Ya estaban dormidos todos. Peppa se bajó de su cama, y se dirige a las escaleras. En donde se iba en camino a la cocina, en donde en los cajones, agarró un cuchillo muy grande y filoso. Peppa dice mientras mira al espectador de la cámara. Niños. ¿Están listos para la diversión? Me puse algo preocupado y nervioso, sabía que algo pasaría. Luego Peppa hizo un ruido muy fuerte, rompió un florero, que al parecer estaba en la mesa donde comían. Luego la escena mostró a Papá Cerdito mientras él se levantaba de la cama. Papá Cerdito bajó las escaleras. Y vio que el florero estaba estrellado y destruido. Pero luego se preguntó que si Peppa había hecho esto, entonces decidió hablar con ella nuevamente. Pero luego empezó a decir su nombre. Mientras que Peppa saltó a balancearse sobre su padre. Ella le dijo mientras se ponía a reír. ¿Sabes por qué te detesto, verdad? No hace falta que me lo digas, ahora tendrás que irte al infierno, maldito obeso. Luego Peppa empezó a comerse el estómago de Papá Cerdito, mientras él pedía ayuda. Y gritaba del dolor. Luego Mamá Cerdita se despertó al escuchar el grito de Papá Cerdito. Mamá Cerdita bajó algo asustada a la cocina. Ella se dio la sorpresa, al ver las paredes manchadas de sangre, y con Papá Cerdito tirado en el suelo. Papá Cerdito estaba con el estómago abierto, mientras que aún goteaba sangre. Mamá Cerdita quedó horrorizada, pero luego escuchó a la risa de Peppa en los alrededores. Mamá Cerdita decidió volver a subir. Pero se había preguntado por George, si aún seguía dormido. Ella volvió arriba, y en cuanto abrió la puerta de la habitación de Peppa, vio que George no estaba ahí en su cama. Ella empezó a preguntar. George. ¿Estás aquí? Pero no hubo respuestas, George no se encontraba por ningún lugar. Ella decidió ir al baño, pero en cuanto abrió la puerta, vio a George escondido en la bañera. Mientras que Mamá Cerdita le preguntaba. George. ¿Estás bien, hijo? George aterrado le dice. Sí, mamá, ella quiso matarme, salí corriendo al baño porque escuché a papá gritando. Pero qué bueno que estás bien, mami. Mamá Cerdita abrazó fuerte a George, pero ellos decidieron salir lo antes posible de ahí. Y hacia evitar ser asesinados por Peppa. Luego de eso, ellos volvieron a bajar, pero luego Mamá Cerdita se dio cuenta que el cadáver de Papá Cerdito ya no estaba en el lugar exacto en el que lo vio. Pero luego al abrir la puerta, se dieron cuenta que estaba cerrada con llave. Y sobre todo las llaves de la puerta estaban rotas. No supieron qué hacer, pero luego volvieron a escuchar a Peppa reírse. George empezó a ponerse nervioso, pero Mamá Cerdita lo tranquilizó. Ellos fueron a la sala, para intentar escapar por una ventana. Pero luego vieron que Peppa estaba comiéndose el cadáver de Papá Cerdito. Peppa se abalanzó sobre George, y le clavó un tenedor en uno de sus ojos. Mamá Cerdita gritando salió a otra parte de la casa, vio que la ventana de la cocina estaba abierta, y decidió salir por allí y escapar. Luego Mamá Cerdita logró escapar con éxito. Pero luego Mamá Cerdita empezó a hacer algo que no pude ver bien. Ella empezó a decir algo enfrente de la cámara. Esto fue lo que dijo mientras lloraba con mucho llanto. Todos los que están viendo esta tragedia, es porque mi hija se volvió asesina. Y no entiendo la razón por qué pasó esto con mi hija. Yo solo quise ser buena madre con Papá Cerdito, pero mi hija estaba haciendo cosas malas, debía haberla llevado a un psicólogo o algo en contra. No debía haberla golpeado, y mucho menos permitir que Papá Cerdito lo golpeara. Todo esto pasó por mi culpa, soy una persona mala. Soy un monstruo. Mi hija se volvió asesina por mi culpa. ¿De qué sirve estar aquí? Estoy viviendo en un infierno, ya no puedo más con esto. Adiós a todos ustedes los que me están viendo. Luego Mamá Cerdita se despide, mientras movía su mano. Pero luego Peppa aparece detrás de Mamá Cerdita, mientras sonreía como una loca, y con una escopeta, le apunta a la cabeza a su mamá. Y tan solo quedé algo asustado, ya que la escena se cortó y no pude ver nada.
Solo se escuchó el grito de una mujer, y el disparo de una escopeta. El episodio terminó al fin, lo único que quise hacer fue salir de mi casa, y echarlo a el bote de basura. Y esperar a que mañana se lo llevara el camión de la basura. Pero entonces de repente, un video se había reproducido en la televisión, no sabía qué era esto. No sé qué había pasado. Al principio veía un fondo muy borroso. Pero luego mi expresión se había cambiado, a una expresión de terror y miedo. Pude ver a mis padres en una habitación de tortura. Mi madre estaba atada en una silla, y con golpes y rasguños en todo su cuerpo, y mi padre estaba en unas cadenas atado, de manos y piernas. Mientras que él estaba con la nariz toda quebrada. Yo estaba bastante aterrado, empecé a llorar por ellos. No sabía, ni tampoco me explicaba cómo habían llegado hasta ese lugar. Pero luego escuché que alguien estaba abriendo una puerta. Cuando se escuchó cerrar la puerta, de repente un hombre que no puede ver muy bien en la oscuridad. Pero sí pude ver que me empezó a apuntar con el dedo, diciéndome algo que me dejaría traumado, y con las ganas de haber llorado. ¿Quieres saber la razón por la que tengo a tus padres amordazados? Déjame decirte toda la verdad. Esto te pasó por no haberme aceptado el VHS que te quería vender desde un principio. Te dije bien claro que esto te iba a pasar si no me lo aceptabas. Pero veo que lo único que te interesa fue ignorarme y dejar a tus padres solos. Es tiempo de que tus padres se vayan al infierno. Esto es por la sed de venganza. Después que escuchar todo eso lo que me dijo ese hombre. Esa cosa agarró un bate de béisbol, que empezó a golpear a mi madre. La golpeaba repetidas veces, una y otra vez. Hasta que mi madre empezó a gritar del dolor, y de sufrimiento. Mi madre estaba empezando a sangrar por todo su rostro, además que tenía la cara casi desfigurada. Pero mi padre le gritó al hombre. Hasta que de repente esa cosa dejó de golpear a mi madre, y se dio la vuelta a ver a mi padre. El hombre agarró un machete, y con mucha fuerza, empezó a cortarle los brazos y las piernas a mi padre. Mi padre lo único que hizo fue sentir todo el dolor, hasta que de repente esa cosa le clavó el machete en el pecho a mi padre. Y finalmente, saca una motosierra debajo de un escritorio. Y empezó a rebanar el cuerpo entero de mi padre, cortándolo en pedazos. Mi madre aún con vida, empezó a gritar mucho y a pedir ayuda. Pero el hombre la golpea con una tubería. Y luego saca un rifle de caza. Y le apunta a la cabeza a mi madre. Mi madre volteó a verme, y me dijo sus últimas palabras mientras lloraba. Espero que estés bien, hijo, te quiero mucho. Hasta luego. Luego el video se cortó, y tan solo se escuchó el disparo del rifle. Yo lo único que se me ocurrió fue haber llorado fuertemente, y haber sacado muchas lágrimas. Por la pérdida de mis padres, no merecían morir. Pero luego la luz se había ido. No sabía qué era todo esto, la electricidad se había cortado. Quise encender una vela a la cocina, pero luego de repente vi que alguien empezaba a susurrarle el oído. No pensé que esto me pasaría, pero de repente, algo empezó a decirme que iría a matarme. Quise esconderme en mi armario. Pero luego se me ocurrió bajar a la cocina con el gran temor que tenía. Al momento de bajar las escaleras, de repente alguien me había tocado el hombro. Al momento de darme la vuelta, vi a una criatura parecida a un cerdo. Lo más asqueroso es que esa cosa era un hombre lleno de insectos y gusanos lleno por todo el cuerpo. Y que su máscara era la de un cerdo muy real. Esa cosa tan solo le empezaron a crujir todos los huesos, que me ponían incómodo. Yo solo me dieron ganas de gritar, ya que esa cosa sí se parecía al mismísimo Lucifer. Esa cosa me empezó a decir algo que me diera ganas de haber gritado.
Pues déjame decirte toda esta razón. Piensas que solo soy un personaje ficticio de una caricatura. Pues déjame decirte que si soy real, tan real que no podrás creerlo. Yo soy el demonio que se mete a la caricatura de Peppa, y de ahí darles pesadillas a mis víctimas. No creerás que es solo una caricatura para entretener a los niños. Yo mato a mis víctimas para hacer sentirlos con pesadillas y terror. Realmente ellos me tienen miedo, yo solo quiero alimentarme de su sangre. Muchos piensan que Peppa Pig es una caricatura para entretener, pero este contenido es macabro y lleno de demonios como yo. Soy el único que mata a las personas y se alimenta de la sangre. Pero tú nunca debiste rechazar ese VHS, si no lo hubieras hecho, te hubiera matado. Ahora es tiempo de que te mueras y seas entregado a la muerte. Yo lo único que se me ocurrió, es haber corrido nuevamente a mi habitación. Por lo que esa cosa no me dejaba de seguir. Cerré la puerta con bastante seguro. Y luego me encerré en mi armario, escuchaba a esa cosa arañando la puerta. Y dando golpes. No me dejaba en paz. Yo jamás quise terminar en esta situación, debía haberle aceptado ese VHS a ese tal sujeto desconocido. Y es por eso que te cuento esto a ti, para que veas por todo lo que estoy pensando. Nunca veas Peppa Pig. Ese caricatura tiene una maldición por dentro. Creo que es tiempo de irme, ya que esa cosa derribó la puerta, y ahora está intentando abrir mi closet. Adiós a todos ustedes. Nunca vean esta serie, se los digo por su bien.